RJ입니다. Hola ARMYs, una ridícula de Jin les da la bienvenida. Finalmente llegó el estreno de Life Goes On y no sé ustedes, pero yo estaba en lágrimas desde la primera frase. Un día el mundo se paró sin ningún aviso. Cuando Namjoon aparece, Hobi lo señala, pero se dieron cuenta que llama la atención específicamente de Seokjin como diciendo: ¡Hey, mira quién llegó! Y Seokjin voltea a verlo. Aunque la escena es muy cortita, creo que refleja mucho, pues ver a Seokjin emocionado jugando videojuegos y Namjoon observándolo feliz es algo que parece tan cotidiano para ellos. Y por favor díganme que no fui la única que gritó como loca cuando Namjoon envolvió el brazo de Seokjin con sus brazos. Por supuesto debo mencionar el hermoso abrazo de Cookie a Jin, de Jin a Tae, al que se suma Hobi y finalmente Namjoon, porque en serio es una muestra más del enorme amor que se tienen todos y la razón por la que jamás hablo de celos entre ellos. En el video musical Life Goes On My Pillows, los chicos están en la habitación con pijama y podemos ver nuevamente al Namjoon lado a lado. ¿Y es idea mía o Namjoon acaricia a Seokjin con su pie? No lo sé, cuéntenme en los comentarios qué les pareció a ustedes. Entonces tuvimos esta preciosa escena donde Seokjin empieza a bailar y Namjoon se da cuenta de que él no tiene almohada y le da la suya. Un detalle curioso si tomamos en cuenta que el nombre del video justamente es En mi almohada. En el comeback de V, nuevamente tenemos a nuestro amado Namjoon lado a lado y lo primero que podemos notar son esas intensas miradas de Namjoon. Luego de la sorpresa de Suga, tanto para ARMY como para los chicos, Seokjin dice que es claro que Yoongi extraña a ARMY y a los miembros, por lo que le manda su cariño. 슈가 씨 어떻게 보고 있습니까? 우리 마음만은 함께하고 있어요. 아이 참. Entonces Namjoon sugiere que todos saluden de manera individual y en su turno nos dice: yo soy su muñeco de peluche. 여러분들의 인형. Y en el turno de Seokjin busca un objeto a su alrededor pero no lo consigue. Así que Jimin le ofrece un corazón con sus dedos y Jin dice: hola, soy tu corazón. Y Namjoon hace una pequeña aparición a su lado. 안녕하세요, 여러분들의 하트. Jin입니다. 네. Namjoon sugiere tomarse fotos con Suga y Seokjin dice que es una buena idea. Hobi consulta quién tomará la foto y Namjoon sugiere hacerlo por turnos y en orden. 누가 한번 찍어주시겠어요? 자, 우리 한 명씩 돌아가면서 찍읍시다. 지민, let's get it. Pero cuando el turno de Namjoon llegó, le tocaba a Tae tomarle la foto. Incluso Namjoon primero extiende el teléfono a Tae, pero luego mira a Seokjin y le pide a él que le tome la foto. 어색하다. 오케이. 뒤에 진. 나야? 오케이, 들어오라고. 오케이. Seokjin accede por supuesto y le pregunta: ¿cómo quieres la foto? Y Namjoon le responde: como una calcomanía. Y presten atención a la concentración del fotógrafo. 아, 내가 어떻게 찍어줘? 데칼코마니. 예스. En el turno de Seokjin, este decide hacer una pose de película e inmediatamente escuchamos a Namjoon decir: ¡oh, lindo! 저는 영화 감성으로다가 찍어보겠습니다. 오, 귀여워요. 마이 갓. 진짜 자꾸 Seokjin dice que se siente bien tomar fotos de los demás y Hobi empieza a tomarle fotos muy cerca de su rostro. A lo que debo agregar: Hobi, por favor, sube esas fotos. 진짜 너무 잘 나온다. 예. 진. 여보세요?
Luego de la llamada de Yoongi, Seokjin le dice a Jimin que ha guardado a Suga sin afecto, usando las palabras Suga Hyun. Pero Jimin le replica que él lo tiene guardado como Big Hit par Jimin. 슈가 형. 형 빅히트 집 박지민 이렇게 해놨잖아요. Hobby le dice a Jin que lo tiene guardado como Kim Seokjin Hyun. Y Namjoon agrega, también lo guardé como Kim Seokjin Hyun. 나도 김석진 형인데? 나도 김석진 형. Entonces Cookie dice que lo tiene como Kim Seokjin y todos estallan en risas. Y claro, Namjoon aprovecha para darle un afectuoso empujón a Seokjin. 난 김석진인데. 석진이 아닌 게 어딨냐. 다행이네요. Ahora presten atención a esto, pues cuando Namjoon hace referencia a Life Goes On dice, de todas nuestras canciones principales, esta la he escuchado más en casa. Entonces mira a Seokjin y dice, hemos tenido la canción lista de antemano, ¿verdad? Y Jin responde, así es. 타이틀 중에 제 집에서 제일 많이 들었어요, 이거. 저희 미리 받았잖아요, 마스터를. 그렇죠. Puede que se refiriera a que cada uno tiene la canción en su casa, pero antes de poner la canción, Seokjin dijo, RM estaba realmente ansioso por contárselas al mundo, queriendo lanzarla ya. Y Namjoon agrega, por unos pocos meses estaba muy frustrado porque ya quería lanzarla. RMC는 그 빨리 공개하고 싶어서 입이 되게 근질근질했어요, 몇 달 아, 동안. 저 진짜 속 터지는 줄 알았습니다. 빨리 내고 싶어가지고. 맞아요. 네. Y en Blue and Grey, el Namjin hace bromas acerca del género de la canción. Seokjin dice, la acústica pop retro. Y Namjoon agrega, la canción en el género acústico retro pop disco está sonando, provocando que Seokjin estalle en risas. 레트로팝 디스코 어쿠스틱 장르가 나가고 있습니다. 아, 역시 정말 복잡한 장르답게 아주 좋네요. En la reacción del video musical cuando Seokjin imita el movimiento de Tae, primero Namjoon lo mira y luego tiene su mirada fija al frente, probablemente porque así puede ver a Seokjin por el monitor. Pues miren esa sonrisa al final. 혹시 이거 왜 했어요? 이거. 이거 왜 했어요? Y sí, morí de ternura cuando Jimin pausó el video en la parte de Namjoon y dijo, papá, no solo por su hermosa sonrisa, sino también por la escandalosa risa de Seokjin de fondo. 아빠. Namjoon dice que le encanta haber hecho una reacción del video musical en directo, pues no se tiene que preocupar de los spoilers, y pregunta, ¿estás de acuerdo, Jinshi? Y Seokjin contesta, estoy de acuerdo. 자, 스포일러를 조심하지 않아도 되는 게 너무 좋은 것 같아요. 네. 그렇지 않습니까, 진씨? 네, 맞습니다. Seokjin agrega, grandes palabras, y todo es muy nuevo porque es en directo. Y al parecer se pone un poco nervioso porque empieza a reírse, pero continúa y da paso al video. 말이었어요. 그리고 또 라이브로 보면서 하니까 가시죠. 네. 기다려. Respecto al Jacken Shooting Sketch, tengo un par de cosas que mencionar. Lo más obvio de todo, claro, lo hermosos que se ven. ¿Se fijaron cómo Namjoon observa a Seokjin cuando hace besito? Y sin duda, esta es una foto que necesito en mi vida. ¿Y no les pasa que ven a Seokjin con Converse rojas e inmediatamente piensan en la letra de Converse High? Porque yo sí. Casi puedo escuchar a Namjoon cantando. ¿Sabes lo que quiero? Camiseta blanca, jeans y Converse altas rojas. Cuando Tae le está dando indicaciones a cada uno para la foto, Namjoon solo tiene ojos para Seokjin. Mientras Namjoon habla del concepto de su atuendo, tenemos esta preciosa escena Namjin, que al ser detrás de cámara la hace más significativa aún, pues no están posando, son ellos mismos riendo, bromeando y luciendo felices.
Si Seokjin está cerca, Namjoon no puede evitar, aunque sea, colocar su brazo un momento sobre su hombro. Y presten atención a este pequeño detalle, pues durante la sesión Namjoon primero observa a Jin y luego le acaricia la espalda. Pasa en pocos segundos, pero es sumamente claro. Ahora los chicos hacen una recreación del video musical Life Goes On y Seokjin le entrega una almohada a Namjoon. Y fíjense cómo agarra el brazo de Seokjin. Entonces Seokjin le pide a Jimin que lleve a Suga, pero Jimin no puede porque debe sostener la cámara. Así que acude a Namjoon y le dice: Namjoon-shi, por favor lleva esto en tu espalda. 의상 안 입어요? 저 이제 촬영을 해야 되니까. 오케이. 자, 남씨 이거 업어주세요. Durante la grabación, Seokjin está muy atento a la parte de Namjoon, pues antes de que llegue su turno dice: Jimin-shi, aquí, para que enfoque a Namjoon. Y mientras Namjoon canta su parte, Seokjin lo observa atentamente. Entonces Namjoon nos grita en la cara que él es el cool play de Seokjin, colocándose una chaqueta celeste justo antes de que Seokjin empiece a cantar. Y al parecer Seokjin no es más Jin Hyun para Namjoon, pues una vez más le dice: Jin-shi, ¿qué tal el V-Live de hoy? 진씨 오늘 라이브 어땠는지 한번 한 마디씩 말해보면 어떨 것 같아요? Seokjin menciona que ama los V-Live porque no es como los demás shows donde hay muchas reglas. Y en cuanto comienza a decir que en V-Live se siente cómodo, Namjoon hace una pequeña aparición a su lado. 저희 이 하는 사람이 편하니까 보는 사람도 편하다는 생각에 그래서 너무 좋고. Namjoon también menciona que está muy feliz y Seokjin empieza a tocar su cabello preguntando si tiene un caracol de mar en su cabeza, provocando una tierna sonrisa en Namjoon. 속이 다 시원하네요. 소라 아니야, 소라? 찔리면 죽나요? Mientras Jimin habla, Seokjin y Jungkook hacen corazones con sus dedos. Entonces Namjoon se les une y de repente tuvimos un choque de corazones Namjin. Y notaron que cuando el Namjin se sentaba había un espacio grande entre ellos, pero en otros momentos estaban muy cerca. Al parecer existe un gran magnetismo entre el Namjin. Si les gustó, dejen una manito arriba y suscríbanse para más contenido Namjin. 아직도 여전히 난 손키스를 하네요.